Tenemos otro almacén del crimen. Yo te voy a mandar, cuando esté en Las Vegas, Sí, claro. el cover que hacen en un espectáculo que te estaba contando recién, Sí, sobre la historia del rock and roll. sí. Te voy a mandar el cover. Linda versión. No, es además la reacción del público, que solamente se para en 3 oportunidades: en Starway to Heaven, Sí. en Smoke on the Water Igual. y Hotel California. Digo, O sea, las 3 más difíciles. para discutir qué es clásico y qué no es clásico. Bueno, Está muy bien. eso es lo clásico. ¿Qué tenemos hoy, Susana? Y lo de Madonna, otra ¿Vos anécdota. acordás de Madonna? Sí, y me acuerdo porque yo en el 92, le estaba contando recién a Fran, estaba en Los Ángeles. Sí. Y hacía poquito que había sacado el famoso libro, y Sex. encontró la beta, Madonna. Dijo, acá provoco y acá, como Una- dijo Oscar Wilde, lo importante es que hable, mal o bien. Artista de la provocación. Bueno, y me acuerdo que me querían vender hasta, porque al lado del teatro chino me querían vender de todo. Y entonces en un momento dado yo, pues, insolente como soy, le digo, perdón, ¿y el libro de Madonna? Shh, me hace, ¿cómo shh? Le digo, si está no, nosotros lo tenemos escondido. Ah, lo vendían de Querusa. Y le digo, Ah. ¿pero por qué? Porque nos da vergüenza. Yo dije, la pelota. Y lo tenían todo, ¿vieron cómo venían antes la revista con la cosa negra adelante? Bueno, así lo vendían. Y si no te lo pedía, no lo pedías, no te lo vendían. Salía Vanilla Ice desnudo también en esa. Sí, bueno, fue terrible. Pero a ella le encantó. Sí, Después claro. se le fue la beta ya. Los años no vienen solos, Más ¿viste? vale, Bueno. más vale. Bueno, vamos a seguir entonces con La historia que habías empezado hace una semana que tenía que ver con la Claro, locura compartida. que habíamos hablado de Ian Brady y Mira Hindley, una de las parejas más odiadas del Reino Unido. Pero yo les dije que había otra. Y es la pareja de Fred y Rosemary West. Estuvieron más o menos activos entre 1973 y 1979. Les aclaro que los 3 casos de locura compartida que estoy hablando ahora, el que hablé la semana anterior y los que voy a hablar ahora, estamos hablando de asesinos en serie. Están catalogados como asesinos en serie. O sea, partners in crime, socios en el crimen. Así que ojo con eso. O sea, no solo es locura compartida, sino que también criminológicamente son considerados asesinos Recordá en serie. muy brevemente qué es lo que hace un asesino en serie. Porque muchas veces decís, eso no es un Bueno, asesino lo que en serie. pasa que la definición de asesino en serie, desde que falleció Ressler, Douglas ya no se ocupa más de nada y bueno, el FBI ha cambiado muchísimo. La unidad de ciencia del comportamiento ya no es una, sino que tiene 4 subunidades, de las cuales solo una se ocupa de asesinatos de adultos. Otra es asesinato de niños, otra es de terrorismo contra terrorismo y otra es los delitos de guante blanco, por decirlo de alguna manera. Ahora en la última definición quitaron, reíte Catalina, quitaron de la definición el patrón. O sea, dice, es la persona que comete 2 o más asesinatos durante un cierto periodo de tiempo, puede ser en distintas locaciones. ¿Cuál es la diferencia con un itinerante entonces? ¿Cuál es la diferencia con Cunanan? ¿Y Cunanan no fue un asesino en serie? El asesino de Versace. Claro, ese un día podríamos hablar alguna vez, para sacar un poquito los mitos que hay respecto, porque la gente siempre se acuerda de la serie, pero poco se sabe de Cunanan. Pero asesino en serie tiene un patrón. Y eso es lo importante. De ahí viene la serie. O sea, todo lo hace igual. Mato, o sea, no, puede ser. Por ejemplo, acoso, mato. Yo les conté las fases, ¿no? La fase áurea, que es cuando le viene el impulso, la fase de acecho, cuando va viendo qué víctima sí, qué víctima no. A ver, a mí no me va a elegir como víctima. Mido 1,80 m. No sé si se entiende. Bueno, entonces yo le puedo dar pelea. Bueno,
Entonces, elige la víctima. Una vez que la elige, la empieza a acechar, empieza a saber cuáles son sus horarios, por dónde va, por dónde camina, cuáles son sus gustos, cómo la puede enganchar. Ahí viene la parte de seducción. Uy, mirá, a vos te gustan los perritos caniche igual que a mí, como hacía Bandy, pito, flauta, y después viene el asesinato, sea como sea, ¿no? Con descuartizamiento, sin descuartizamiento, dejándola tirada en un basural o enterrándola en un lugar donde la encuentran 10 años después. Pero siempre es igual. Entonces, si le sacamos el patrón, que es lo que hizo ahora el FBI, nos estamos quedando en doble asesinato, triple asesinato, cuádruple asesinato, todo distinto. ¿Cuál es el problema? Bueno, entonces, asesino en serie es un tipo que cada tanto tiempo tiene la urgencia, el impulso de matar, y hasta que no lo hace, no se considera satisfecho. Se considera satisfecho durante un cierto tiempo, por supuesto que tiene que cumplir un ritual determinado, como un enfermo, como una persona que tiene TOC, por ejemplo, que tiene que cumplir un ritual determinado, porque si no la fantasía de él no se cumple. Kemper, chicas de la universidad donde trabajaba la madre. Bandy, chicas de la universidad que se parecían a su novia. Bien. Bueno, y ahí vamos. Entonces, una vez que lo cumple, por lo general se queda con algún souvenir, con algún recuerdo, con lo cual, viéndolo, revive ese momento, pero eso le sirve durante un tiempo. Porque después quiere otra vez. O sea, para entender, el impulso asesino es exactamente igual al impulso sexual. Ok. Igual. O sea, hay un momento de saciedad. Exactamente. Y después hay un deseo otra vez. Que se vuelve a renovar, ¿no? Y por eso hay hombres casi siempre. Bien. Aunque hay mujeres, pero por lo general los hombres son el 95% de los asesinatos sexuales. Bueno, vamos a empezar con Fred y Rosemary West. Primero voy a hablar de cada uno en particular y después a partir de cuando se conocieron. Frederick West nació en Hertfordshire, en el Reino Unido, en 1941. Era de una familia muy humilde. Ambos padres eran abusadores sexuales de sus hijos. Hermosa pareja. Bueno, no podía tener peor entorno. El incesto era moneda corriente. Fue iniciado por su madre, y él y su hermano John abusaban sexualmente de su hermana. Estudiante pésimo. Abandonó a los 14 años para comenzar a trabajar, pero tenía una agradable apariencia. Cuando era joven era muy buen mozo y mucho éxito con las chicas. Cada cita terminaba sexualmente, con o sin consentimiento. A ver si te queda claro. O sea, él tenía ese problema. Entraba y salía de la cárcel, robos, estafas. Y en 1967, él ya tenía 27 años, en Gloucester, conoció a Rosemary Rose Letts, de 15. También de una familia humilde. Padre esquizofrénico, abusador sádico familiar. Bueno. Inició una frenética vida sexual ella a los 11 años. Ella era la preferida del padre. ¿Pero por qué era la preferida del padre? Porque el padre abusaba de ella y ella se lo permitía. Y ella se lo permitía. Entonces, bueno. ¿Se lo permitía? Sí. Okay. Sí. Era No, pregunto normal. Era normal. Si vos te criás 11 así. años. Después, si querés, hablamos. Vi lo que me pediste que viera. Ok. Bueno, fue un cóctel, imagínense. Explosivo. Se casaron en 1970. Rose crió a 2 niñas que vivían con Fred. Charmaine, que era hija de su primera esposa, Catherine Rina Costello, que era prostituta, con un asiático. Él la adoptó y le dio su apellido. La nena se llamaba Charmaine West. Y al año siguiente nació una hija de ambos, Anne-Marie. A su vez, los West tuvieron 4 hijos más. O sea que eran 6.
4 hijos más, 2 mujeres y 2 varones. Era la fachada de una familia feliz, a pesar de los continuos encarcelamientos de Fred por robo, porque vivía robando. Pero había un secreto macabro. No solo macabro, cruel, siniestro y totalmente insólito. La conducta aberrante, cruel, sádica y perversa de Rose, no de Fred. Los primeros años vivieron en casas humildes. Sin saber cómo salieron los fondos ni de qué origen tenía, Fred compra una casa con hipoteca en el 25 de la Cromwell Street en Gloucester, la que luego sería llamada la Casa de los Horrores. Él realizaba reformas continuamente, agregaba cuarto tras cuarto, construyó un patio trasero. No se sabía bien por qué. La primera en desaparecer fue Charmaine. ¿Se acuerdan? La hija de Rina. Sí. Con la cual Rose especialmente se ensañaba con sus malos tratos y abusos. Rose además ejercía la prostitución en su propia casa. Es cómodo. Claro. Con el consentimiento de Fred, que cuando no estaba en cana, miraba y filmaba a través de un agujero en la pared. Como fruto de esos encuentros, Rose tuvo 3 hijos. O sea, de los 4 que tuvieron los West, 3 fueron con clientes. Pero la condición que ponía Fred era que fueran de diferentes etnias. Ah, caramba. Mira vos. Diversidad. Claro, porque él se manifestaba abiertamente su entusiasmo por las mezclas étnicas. Bien. Pero a Rose no le bastaba. ¿No le bastaba? No le bastaba. ¿No le bastaba? No. ¿No le alcanzaba? No. Como Fred tenía ciertas limitaciones sexuales, o sea, Fred solamente podía tener sexo violento. Acuérdense lo que dije recién. Salía con chicas y todo terminaba sexualmente, con o sin consentimiento. Bien. De noche salían con su auto y ella atraía jovencitas en las paradas de autobús con la promesa de llevarlas a su casa en la noche. Con engaños les ofrecían pasar la noche en su casa. ¿Quién iba a desconfiar de la señora con el marido y los hijos arriba del auto? Es una casa de familia. Claro. Una vez allí, ambos la sometían y luego de que Rose, escuchen bien, luego de que Rose las ultrajara de maneras inimaginables, Fred las violaba y las asesinaba, las desmembraba y las enterraba bajo los pisos de la casa o en el patio trasero. O sea que tenían como Gacy, ¿no? Todas las tenían debajo de... Los plantaban. Claro. Pero Rose también atraía a otras mujeres para tener sexo con ellos. O sea, para hacer tríos. Ah, mira. Muchas sobrevivieron de esas. El sexo era siempre violento y ultrajante por parte de ambos. También sabía ganarse la confianza de chicas rebeldes o sin hogar. Luego de entrar a su casa, no volvían a salir. No nos olvidemos, estamos hablando del 73, 74, 75, la época de la fugitiva. Mi papá me cuarta, yo quiero ser hippie. Bueno, aunque en Inglaterra pasaba lo mismo. Pero la perversión no acababa aquí. Rose golpeaba y abusaba tanto de sus propios hijos como de las hijas de Fred. Dijimos que la primera en desaparecer fue Charmaine. Fred violó a 3 de sus hijas, con consentimiento y aceptación de Rose. Las 2 que tenía Fred, o sea, Charmaine y Anne-Marie, y la hija en común que tenían ellos, la única que tenían en común, que era Heather. Solo Anne-Marie sobrevivió, se casó y escapó, al igual que su hermana Mae, y denunció los secuestros, abusos y perversiones de sus padres. Fueron a juicio, pero ellas no se presentaron a declarar. ¿Por qué? Y quizás tendría miedo por sus otros hermanos, pero bueno.
Pero los datos aportados eran tan precisos, los datos de Anne-Marie, y la misteriosa desaparición de Heather, la única hija de ellos. Heather, en 1987, hicieron que una mujer detective, honrando el 8 de marzo, chicas, Constable Savage, logró una orden de allanamiento. Ella ya los venía, o sea, desde la desaparición de Charmaine y su madre, porque Rina la fue a buscar y ¡puf!, se desapareció en el aire. Ya los venía observando, pero no encontraba pruebas. Con los datos que da Anne-Marie, pide al juez y se emite una orden de allanamiento para excavar, porque la chica dijo dónde estaban enterrados, bla, bla, bla. El 27/2 del 94 empezaron las excavaciones. 94. O sea, 20 años después de los hechos. Comenzaron a aparecer huesos humanos, entre ellos los de Heather, asesinada a los 17 años. Nunca se supo si Heather fue asesinada por el padre o por la madre, porque solamente estaban ellos tres en la casa. Alguno de los dos fue. Fred fue arrestado inmediatamente, acusado de 12 asesinatos y numerosas violaciones. Siempre exculpaba de todo a Rose. Rose no tenía nada que ver. Incluso se autoincriminó del homicidio de Charmaine. Raro, porque él estaba en la cárcel cuando murió Charmaine. Mira. Donde la desmembró y la enterró, eso sí, porque se encontró, y también del asesinato con idéntico MO de Rina, la primera mujer, y de su primera niñera, que estaba embarazada de él. Esto fue antes de conocer a Rose. Rose fue arrestada en abril por secuestro, 10 asesinatos y abuso de sus hijos. Fred cambiaba continuamente las declaraciones, pero al fin declaró la participación activa de Rose. Ella se agarró un patín, montó en cólera, no le dirigió más la palabra, a pesar de que hacía unos días le había escrito una carta donde le juraba amor eterno, y dijo: soy inocente, todo es obra de ese pervertido. Con ella, la evidencia era circunstancial de los asesinatos, pero del resto era contundente. El abuso de los hijos, los secuestros, era contundente. Ella nunca confesó crimen alguno, pero Fred no resistió el desamor de Rose y se ahorcó en su celda. Rose, bueno, como dije, nunca confesó y fue juzgada en octubre del 95 en Winchester. Algunos de sus hijos declararon en su contra. Fue condenada a cadena perpetua y el juez recomendó never to be released. Nunca será liberada, lo cual fue aseverado también por el entonces ministro del Interior. Víctimas. Nunca me olvido de las víctimas. Charmaine West, 8 años. Catherine Rina West, 27. Linda Gouth, 19. Caroline Cooper, 15. Lucy Partington, 21. Teresa Sienestaler, 21. Shirley Hubbard, Juanita Mott, 15 y 18. Shirley Robinson, de 18. Alison Chambers, de 16. Y Heather Ann West, de 16. Caso típico, delirante, de folie douce, de locura compartida. Algunos dicen que el dominante era Fred. No. Eso te iba a preguntar. No. Acá la dominante era Rose. Fred lo que hacía era el trabajo sucio. Lo que yo no conté, que es importante, me lo olvidé. Él, cuando era joven, tenía una moto. Y era un loco andando con la moto. Un día se pegó un palo mal y estuvo en coma varios días. De ahí su apetito sexual desenfrenado, todo ese tipo, de que tuvo lesiones en el lóbulo frontal. Bueno. O sea, había una razón fisiológica, claro, para parte de su conducta. Una casi una debilidad mental. Ok. Casi. Es más, ella llegó a convencerlo de que si él se autoincriminaba, ella iba a salir libre para mantener unida a la familia. A la familia que ella torturaba. Sí, claro.
Fría, cruel, calculadora, cínica, sádica. En su juicio, se reía cuando declaraban sus hijos mayores. Se reía a carcajadas. Tuvo accesos de cólera incontrolable en contra de la fiscalía, a la vista de todos. Su apetito sexual era el que decidía, planificaba y llevaba a cabo todo este accionar delictivo. El trabajo sucio lo hacía Fred. Algo más para reforzar la postura del dominante, ¿no? La debilidad de él para con ella era terrible. No pudo soportar el desamor, que ella no le hablara. Así y se siempre. mató. No le importó violar, matar a sus propias hijas, no le importó. Eso sí le Pero dolió. que Rob lo despreciara, no lo pudo soportar y se quitó la vida. Un caso curioso, ¿con quién compartía celda? ¿Con quién? Con Myra Hindley. Los de la semana pasada. Exactamente, las dos mujeres más odiadas de Gran Bretaña. Ahora queda ella sola porque es la única que está viva. Brady murió, el otro murió, Fred murió, Myra murió y queda ella sola. Tuvo muchos problemas en la cárcel, fue atacada varias veces, y ahora es públicamente homosexual y dice que le va a proponer matrimonio a su nueva novia. Eso también en un poquito de virtofilia. Un poquito. ¿Tenemos unos minutitos más después? Sí, tenemos otra parejita. Vos sabés que hay una canción que dicen que habla de Fred y de Rosemary. Ojalá. No la escuché nunca, pero Se bueno. llama Evil, Es posible. o sea, mal. Y por mal se entiende como... si Maldad. fuera- sí, como el mal absoluto, ¿no? Claro, yo no creo en el mal absoluto porque para mí el mal es un concepto cultural, ¿no es cierto? O sea, para mí está mal que la piden a una mujer hasta la muerte, pero allá es normal. Esto es Evil, Interpol. 14:34 minutitos. Tengo algunas preguntitas para vos, Susana. Porque claro, estamos en el medio de nuestro almacén del crimen de cada miércoles. Mira, Juan tiene una pregunta como superadora que va más allá de esta coyuntura de lo que estabas contando. Dice, ¿por qué te fascinan estas historias? ¿Es por horror, por morbo, por admiración? Pregunta Juan Pueblo. Porque soy criminóloga. ¿Y eso fue lo que te acercó? Claro. O sea, lo que a mí, yo no tengo morbo en lo más mínimo. No me interesan los detalles morbosos. Lo que sí me interesa es saber por qué. ¿Qué llevó? O sea, uno ve en la película... A ver, la película. Yo me acuerdo, te estaba diciendo, yo me recuerdo haber visto por televisión las excavaciones. No nos En ese olvidemos- momento. Claro, no nos olvidemos que estamos hablando de los 90, ¿no? No sé tanto. Bueno, entonces, yo veía las excavaciones. Yo decía, pero ¿cómo un matrimonio puede hacer semejante cosa? Por supuesto, todavía no había estudiado nada, era simplemente abogada. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden llegar a esto? ¿Qué se les pasó por la cabeza? Bueno, ese hecho de tratar de entender lo inentendible, el ser curiosa, bueno, eso es lo que me llevó a estas historias que son ilustrativas de determinados problemas que hay. En este caso estamos hablando de un trastorno psicológico psiquiátrico. O sea, no es que yo estoy hablando de Rosemary y de Fred West como asesinos en serie, como he hablado de Ted Bundy, por ejemplo, que era el modelo, lo que llama el modelo de asesino en serie, que cambió todo el paradigma de los asesinatos en serie. Hablo de esto dentro de un contexto de locura compartida. Vos me dijiste, ¿cómo puede ser? Yo te contagio una gripe, te contagio, no sé, tal cosa. ¿Cómo te puedo contagiar la locura? Bueno, Claro. acá te lo estoy mostrando. O sea, estos son ejemplos. Vos habías marcado la otra vez, la semana pasada, en el caso anterior, Sí. se me escapan los nombres, que Ian Brady y Myra Hindley. si uno de los dos no se hubiera cruzado jamás con el otro, Exacto. probablemente hubiera tenido una vida O sea, regular, normal. por ejemplo, en el caso de Myra Hindley es muy, muy notorio porque era una chica modelo, muy religiosa, etcétera, etcétera. En el caso de Fred y Rosemary, si Fred no se hubiera encontrado con la loca de Rosemary, la promiscua de Rosemary, Fred hubiera estado y salido de la cárcel por intento de violación, robo, estafa, pero asesinato jamás. Asesinato jamás.
eso es lo que le da mucha fuerza a la idea de la locura compartida. Claro, es como que se retroalimentan. Ujú. ¿Eh? Es lo mismo que hablas de los terraplanistas, se retroalimentan entre ellos. O sea, muestra, el otro día yo veía en la convención el tipo que inflaba un globo y tiraba agua, y dice, ve, se cae. No hicimos nunca, sería el No, No. era cómico, porque creo que lo hizo este chico Iru. The Most Ambitious Crossover in History. No. sea, ríanse de los Avengers. Si un día metemos en el mismo estudio a Susana García Roberts y a Iru Landucci, yo creo que el universo Estalla. colapsa. Colapsa. Porque decir que no ves la línea del horizonte porque vas en un avión es una estupidez. Bueno, cálmese, porque Eso es- no tenemos antecedentes de columnistas que se tiroteen entre sí. No, por favor. no, yo no me tiro Por contra favor. él. Para mí, la teoría, no él. La teoría Es una estupidez. boludez. Exacto, para mí. A ver, pasamos 500 años, al pobre Galileo lo hicieron arrodillar, hijo de Pursimove, delante de la Inquisición para salvar la vida. Dejémonos de embrogar, porque decían que la tierra no se movía. Vamos a volver a la época de la Inquisición, a los 4, como me hicieron recordar ayer, los 4 elefantes, ¿te acordás que ellos tenían Claro, la tierra? sostenida sobre los 4 Perdón, elefantes. ¿quién le da de comer a los elefantes? Entre ellos se no, alimentan. no, sí, vamos, que son caníbales. No, bueno, pero se pasan, tienen trompas largas, se van pasando al morfi. La semana que viene nos queda un casito más, Sí, un casito más. pero Sí. vos recién me señalabas que ni siquiera estos casos son de norteamericanos, Claro. que todos sabemos es el parque temático de la locura y el asesinato, ¿no? Exactamente. Murderland. Exactamente. Estados Unidos tiene Disneylandia, tiene Las Vegas y tiene los asesinatos Murderland. seriales. No solo los seriales, Sí. los tiroteos de escuela. Todo. bueno. Cuando un país es grande en todo. Y bueno, ese es otro problema también. O sea, cuando vos tenés el tamaño de Estados Unidos y el tamaño del crimen es mucho mayor. Vos fijate que Rusia también es grande. Pero ¿qué pasa? Se calla la boca. Ok. China también es No se grande, sabe. pero se calla la boca. No se conoce tanto. Claro. Entiendo. Entonces, estos países son más abiertos. Pero da la casualidad que estos tres, bueno, el tercero lo nombraré la próxima vez porque ya no hay tiempo, son del Commonwealth. O sea, Gran Bretaña y aledaños. Canadá, Australia. Hubo otro caso muy interesante de los Birdie. También, locura compartida, asesinos en serie. Susana, muchas gracias. No, por favor. Sigan a Susana en sus redes. Así, en Instagram, S. García Robert. Si alguien me corrigió y me dijo que en el nombre de usuario ponga el nombre completo porque no me encontraba. Ah, Y ya lo corregí, ya lo puse. perfecto. Y les voy a dar una pequeña sorpresita a los de Instagram. Voy a colocar otras fotos que no van a estar en lo de Radio Cantilo, sino que son fotos extra para los seguidores de Instagram. Bien. Twitter estoy a punto de dejarlo porque la política me tiene harta. Bueno, Así que Twitter lo estás voy a hacer. cerrando Twitter. Bien. No estoy cerrando, pero digamos que me siento un pájaro, no sé, Y las redes son. en una leonera, son ¿no? ásperas, Porque son no se ásperas. puede. No, pero Twitter es muy fuerte. bueno, por- Todo es un problema. por eso- si pagaste 70 pesos un café. Por eso nos gusta Twitter a nosotros. Bueno, a mí no. Porque A mí me cansa. Es más picante. Susana, muchas gracias. Bueno, no, Hasta la semana que hasta viene. luego. Susana García Roversi. Terminó por hoy nuestro almacén del crimen. El próximo miércoles la tenemos acá y la esperamos. Y ya se viene en minutitos nada más Juan Di Natale.